Ahí está. Bueno, esta clase, bueno, la pandemia nos ha dado esto de poder dar más temas, fíjate vos, ¿no? Más trabajo, pero más temas. Normalmente este tema no se llegaba a dar, pero ahora que tenemos esta clase, la damos. Series de Fourier. Bueno, acá como estamos hablando de series, estas son definiciones generales que la han visto en análisis 1 seguramente. Son, por ejemplo, esta es una sucesión infinita de números, ¿no? Es una colección de números. Cuando abrimos la llave significa que estamos abriendo un conjunto que tienen alguna regularidad que tiene que ver con el término general que se llama A sub n. Y esta es la base para generar después una serie, que sería acá esta, la sumatoria infinita de todos los elementos de la sucesión infinita. También el término general va a ser el mismo, el A sub n, nada más que acá estaríamos sumando todos los elementos. Después la suma de orden n, es una suma parcial, los primeros n elementos, se le llama enésima suma parcial o suma parcial de orden n. Después habla de la convergencia o divergencia de las series. Ustedes saben que si la serie, la suma de la serie cuando la hacemos n tender a infinito, es decir, esta suma es n, ¿no? Cuando n tiende a infinito, me da finito, un valor finito, se llama suma de la serie. Y si no me da finito, me da infinito o menos infinito o basculante, es decir, que me da un valor después negativo y así. Oscilante tampoco es, bueno, sería oscilante en ese caso, ¿cierto? De alguna manera está dentro del grupo de las divergentes. También habla de discontinuidades finitas, porque acá en este tema se permite que pueda haber discontinuidad finita, o de primera especie en x0, que es cuando el límite izquierdo, el límite derecho, en el punto considerado, ¿no? Que sería el x sub 0 en este caso, me dan diferentes pero finitos, es decir que hay un salto finito. Lo que es lo mismo es expresar esto. ¿Ves? Que hacemos el límite con un épsilon que es mayor que 0, entonces este sería el límite por derecha, entonces hacemos tender al x0 por derecha y este sería por izquierda, ¿no es cierto? Acá. Bueno. Las condiciones de Dirichlet. Esto es importante porque hace a la convergencia de las series de Fourier, digamos. Una función, digamos, que satisface las condiciones de Dirichlet en el intervalo menos pi, ese que tiene un intervalo de longitud 2pi, ¿no es cierto? Dice que satisface si se cumplen estas tres cosas. Es acotada, quiere decir que en todo el intervalo no hay un fx que sea mayor que m, ¿no es cierto? En cuanto al módulo, siendo m una constante. Además que tiene un número finito de discontinuidades finitas, es decir, o de primera especie, que es lo que definimos recién, es decir, de discontinuidad que sea de salto finito, ¿no es cierto? De salto finito. Tiene o no tiene, digamos, ¿no? Puede no tener. Y tiene un número finito de extremos relativos o no tiene. Esto si ustedes se han puesto a investigar, a lo mejor han visto, si es que alguna vez necesitaron ver series de Fourier en otra parte por cuestiones de teoría de señales o física, lo que fuese, las condiciones de convergencia a veces se dan a través de un teorema que tiene prácticamente lo mismo que esto, que el teorema ese habla sobre en un intervalo que no necesariamente 2pi, sino que sea una función periódica de un periodo t cualquiera. Si es una función acotada y que es monótona por tramos,
es lo mismo que decimos, ¿qué significa que es monótono por tramos? Que en un trámite del intervalo puede crecer, en otro trámite del intervalo puede decrecer, y eso permite a su vez, como crece o decrece en algún punto, puede ser que haya alguna discontinuidad, ¿cierto? Lo importante es que sea acotada, monótona por tramos en el intervalo. Entonces, se dice que es más acá, a ver, tiene un número finito de extremos relativos, esto significa que si tiene extremos relativos, a partir del extremo relativo, de un lado crece y del otro decrece o viceversa, ¿no es cierto? Habla de tramos del intervalo de monótono, digamos, ¿cierto? De crecimiento o de decrecimiento. O también puede ser que sea en algún tramo constante, ¿no? Bueno, el asunto que, si han visto ese teorema, es equivalente a esto. Y acá, bueno, define la serie de Fourier, toda f de x de periodo 2pi, que sería como este, ¿no es cierto? Que satisface las condiciones de Dirichlet, se puede desarrollar como con esta expresión, digamos. Que en definitiva es lo mismo que decir que la función que es periódica, ¿no es cierto? Que es periódica, se puede descomponer en un término que sería como el valor medio, ¿no es cierto? En el periodo. Y funciones coseno y funciones seno con coeficientes constantes, ¿no? Que son de este tipo. Es decir, que les podremos descomponer en señales cosenoidales y senoidales, amén de un valor fijo que es un valor medio. Y la suma de todas estas, darnos la fx periódica. Bueno, eso significa que, bueno, esta sería la fórmula comprensiva, resumida o compacta, y esta sería como de la desarrollada, ¿no? El da 0 sobre 2, más B, acá viene, cuando n es 1, se llama A1, y el n que está dentro del coseno y dentro del seno también es 1. Cuando es 2, A sub 2, y el n dentro del coseno y el seno es 2, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, hasta el infinito. Bien. Y dice acá que si se cumplen las condiciones de Dirichlet, la suma de la serie converge en todo su punto al valor f de x. Bien. Y acá viene, bueno, el cálculo de los coeficientes, porque fíjense, este es un valor a sub 0 que participa de lo que sería el valor medio, dentro de un periodo. Y están estos otros coeficientes que si se calculan de la manera que vamos a ver que vamos a ver dentro de un ratito, se llaman coeficientes de Fourier. Por eso la serie se llama serie de Fourier. Esta expresión general, así sin decir que AN y BN son coeficientes de Fourier, en general se llama serie trigonométrica. Ahora, cuando específicamente A sub n y B sub n son los coeficientes de Fourier, la serie trigonométrica se le denomina serie de Fourier. Bien, acá decimos, bueno, ¿cómo calculamos A sub 0? Bueno, integramos a ambos miembros de la expresión. ¿Cuál es? Integrar esta e integrar toda esta. Bueno, hacemos la integración. ¿En dónde? En el intervalo que tenemos, ¿no es cierto? Que es el que nos decía Dirichlet. Entre menos pi y pi. Esto como es una constante, la sub 0, acá lo he calculado aparte, puede salir afuera y bueno, la integral del diferencial es x, ¿no es cierto? Entonces, esta integración me va a dar 2pi, que con el 2 se me anula el 2 y me queda sub 0 por pi. Entonces, de acá ya sale el valor de A sub 0, ¿por qué? Porque estas otras dos dan 0. ¿Por qué dan 0 estas dos? Chicos, hay un micrófono abierto, por favor. Salvo que quieran preguntar algo, apáguenlo. Gracias. ¿Por qué dan 0 estas? ¿Y por qué son
función coseno y función seno en un periodo de 2pi. ¿Eh? No importa dónde empieza, si empieza en 0, si empieza en menos pi, y en un periodo 2pi, la función coseno y seno se anulan. No las valgo y se anulan. Acá está demostrado, es decir, integramos, pero esto lo sabemos del análisis matemático 1, ¿no es cierto? Entonces, como estas dos me dan 0, esta es la que vale. Es la que me permite decir que A sub 0 es 1 sobre pi. Este pi pasa dividiendo la integral de la función entre menos pi y pi. Bien. El cálculo de A sub n, que es el coeficiente de Fourier, que está multiplicado a los cosenos, ¿cierto? Dice, bueno, acá hay una estrategia matemática, que dice, multiplicamos todo por coseno de kx y después integramos. Parece complicado, bueno, tiene varios pasos, pero no es complicado. Veamos paso por paso. Acá multiplicamos por coseno de kx, ¿no? Y después integramos. Entonces, a esta le integramos entre menos pi y pi. Todo integramos, ¿ves? Son varios sumando. El primero, este sería el A. ¿Ah? Entre menos pi y pi. Es una constante por la función coseno. Coseno en un intervalo de 2pi da 0. Entonces ya la primera me da 0. La segunda B. Dice, es menos pi a pi de an coseno de nx, coseno de kx, que es lo que multiplicamos recién, ¿no es cierto? O sea que hay un producto de cosenos allí. Me dice que da 0 si k es diferente de n. Es decir, tenemos que tener en cuenta acá que k puede ser igual a n o k distinto de n. En este caso, cuando es distinto da 0. ¿Por qué? Porque acá viene lo que tiene que ver con las fórmulas, las igualdades trigonométricas, ¿no es cierto? Bueno, y esto no me voy a poner a hacer una por una la demostración de cada igualdad trigonométrica, esto sale en el Google, lo pueden verificar. Y ya lo han hecho alguna vez, lo hemos hecho en ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, para no hacer tan largo la presentación, decimos lo que vale ya. El coseno, es decir, está integrando coseno de n por coseno de k, de kx, que es esto, igual a un medio del coseno de la suma de los dos ángulos. Este es un ángulo, este es el otro, acá saco factor común x nada más, y el coseno de la resta de los ángulos, ¿cierto? De estos dos. Como esta igualdad nos permite reemplazar esto por esto, bueno, cuando yo integre el coseno, ven que es coseno solo, y este otro también es coseno solo, o sea, cuando integre estos dos sumando entre menos pi y pi, me van a dar 0, porque son cosenos en un periodo de 2pi. Ahora, si k es igual a n, hay una cosita diferente, porque significaría que estos dos son iguales. N y k son iguales. Entonces tengo coseno nx al cuadrado en realidad. Y eso ya tengo la fórmula, ¿ves? Tengo esa fórmula que se descompone en dos. Esta que es coseno en un periodo de 2pi se me anula. Y la que me vale es esta. Que cuando integre van a ser 2pi, ¿no es cierto? Sobre 2 me va a quedar pi. Entonces a n por pi, ¿ves? Este pedacito que es el b vale. ¿Vale cuánto? A n por pi. El c me dice que vale 0. ¿Por qué? Y bueno, porque en las formulitas de equivalencia de ecuaciones trigonométricas dice que el seno de nx por coseno de kx es igual a un medio de seno más seno de la suma de los ángulos y de la resta de los ángulos. De este ángulo y de este ángulo. Seno de la suma de ángulos y seno de la resta de ángulos. Y esto cuando yo integro por primero este sumando y después este otro sumando en un intervalo de 2pi, se me anulan. Entonces, se me hace 0. Entonces, la única que está valiendo es acá cuando k es igual a n. ¿Ves? Entonces, de acá lo único que tengo que hacer es todo esto vale a n pi.
Entonces yo despejando el A sub n me va a quedar pi abajo, 1 sobre pi, y la integral de, que es esta, la integral entre menos pi de f de x coseno de nx. Y este ya es de esta forma que se calcula, se llama coeficiente de Fourier, el coeficiente de la parte de los cosenos, ¿no? Bien. En Bn, para calcular Bn, que es el otro coeficiente de Fourier, hacemos parecido. En vez de multiplicar por el coseno, multiplicamos por el seno de kx. Y después integramos. Es una estrategia para calcular el valor de b sub n. Entonces integramos todo ahora, ¿no? Bien. Acá de nuevo integramos el primer sumando y tengo el seno en un intervalo de 2pi, o sea que se me anula. Acá de nuevo tengo coseno por seno, que es lo mismo que me pasaba acá en el caso C, ¿ves? Seno por coseno por seno es lo mismo que tengo ahora, ¿ves? Coseno por seno, coseno por seno. Es idem el C del anterior, ¿ves? Le puse acá, me da 0. Y la tercera parte, que sería esta, la F, me fijo, ¿no es cierto? Tengo seno de nx por seno de kx. Y es igual a 0 si k es distinto de n, de nuevo. Si k es distinto, ¿por qué? Porque el seno por el seno tiene que ver con esta formulita que son una resta de cosenos. El coseno de la resta de estos ángulos y el coseno de la suma de estos ángulos. Como el coseno en un periodo de 2pi se me anula, entonces este se me va a anular en el periodo de 2pi y este también en un periodo de 2pi, ¿no es cierto? Entonces cuando son iguales, cuando son distintos, se me anula. Ahora, si son iguales, me pasa parecido a lo anterior. Tengo seno por seno, seno cuadrado, n igual a k. Seno cuadrado. Y esto ya sé, la formulita me da 1 menos coseno del duplo del ángulo sobre 2. Y la que me va a quedar es la parte del medio, ¿no es cierto? De un medio. Porque esta otra, de nuevo, cuando quiera integrarla, en un intervalo de 2pi se me va a anular. Entonces me va a quedar Bn por pi, porque esto queda 2pi, ¿no es cierto? Sobre 2 me queda pi. Y bueno, de todo esto lo que me queda es Bn pi. Entonces, con esto y Bn pi puedo despejar el valor de B sub n. Entonces me queda 1 sobre pi, la integral entre menos pi de f de x, seno de nx diferencial de x. Fíjense que es fácil de acordar los coeficientes, el a sub 0 y los coeficientes de Fourier. El a sub 0 es 1 sobre pi de la integral de f de x directamente, en el intervalo de longitud 2pi. El a sub n es igual, comenzamos igual, fx va, lo único que le agrego es el coseno de nx, por coseno de nx. Por lo tanto, acá va a haber una integración por parte en un ejercicio, ¿no es cierto? Porque es producto. Y en el b sub n, en vez de poner coseno, pongo el seno. O sea que es fácil de acordarse los coeficientes de Fourier. Ahora hay unas consideraciones. Parte es la que decía el teorema que les mencioné antes, tenía que ver con la convergencia. Acá lo aplicamos solamente para los puntos de discontinuidad, pero en el teorema lo aplicaba para todo punto del intervalo donde la función es monótona por tramos. Dice, en los puntos de continuidad de f de x, la suma de la serie converge al valor de f de x, y en los puntos de discontinuidad finita, la serie converge a la media aritmética de los límites izquierdo y derecho, como en una discontinuidad infinita, discontinuidad finita. Tengo límite izquierdo y límite derecho distintos, pero finitos. Lo que tengo que hacer es la media aritmética, es decir, lo sumo y lo divido por 2. Y ahí a ese valor tiende la serie en esa discontinuidad. Ahora,
Cuando yo quiero desarrollar una función que no es periódica, se la va a desarrollar en el intervalo de longitud 2pi, ¿no es cierto? Pero la vamos a definir fuera de ese intervalo como periódica, porque la serie de Fourier es una serie infinita que sirve para funciones periódicas, ¿cierto? Es decir, lo que hagamos, por más que nosotros necesitemos la composición de armónicas o de senos y cosenos de una función en un solo intervalo, nosotros tenemos que desarrollar todo por Fourier. Hacemos como si fuera periódica y bueno, si necesitamos solamente un intervalo, nos va a servir igual porque vamos a trabajar sobre ese intervalo. Bien, ahora, acá, esto supimos ver en análisis 1, cuando es función par o impar, que trae sus ventajas, ¿no? Cuando uno calcula cuando la función es par o impar. Entonces, recordamos un poquito acá, si f de x es par, se cumple esto, ¿no es cierto? F de x es igual a f de menos x, es decir, los de un lado de la recta tienen un valor y los del otro lado cruzando el origen, ¿no es cierto? Me da con el mismo módulo de x, me da el mismo valor. Hacia menos o hacia más, ¿no es cierto? Bien, integrando. Trabajamos sobre la integral, ¿no es cierto? Entre menos pi, pi, a ver qué pasa. Esto ya sabemos que cuando es par va a ser lo mismo, si se acuerdan ustedes, va a ser como integral entre 0 y pi y multiplicarlo por 2, ¿no es cierto? Cuando la función es par. Bueno, acá lo que hacemos es una demostración, que seguramente en análisis 1 lo hicimos, pero bueno, si no lo hicimos, lo hacemos acá. Dividimos en dos intervalos, el intervalo lo dividimos en dos partes, partido por el medio, ¿no es cierto? En el 0. Entonces, entre menos pi y 0, y entre 0 y pi. ¿Y acá qué hacemos? En la parte esta. Y bueno, estamos considerando de que x, ¿no es cierto? Estamos del lado del intervalo de 0 a pi, que es positivo, entonces, de este lado, si tratamos como si fuese, estamos con la variable x, bueno, los reemplazamos por menos x. ¿Mm? Por menos x, del lado en relación al intervalo positivo, este sería menos x. Y como es menos x, ¿ve? Acá está x igual a menos x, entonces el diferencial de x es menos diferencial de x, ¿ve? Lo puse allí. Ahora, como hice esa especie de cambio de variable allí, cuando x igual a 0, menos x vale 0. Pero si x igual a menos pi, menos x vale pi. Entonces por eso aparece el pi acá con el signo cambiado. ¿Ya? Pero este menos, como es aritmético, que podría salir afuera, en vez de sacarlo afuera, lo que hago es dar vuelta a los límites de integración en un segundo paso, ¿cierto? Y como ven, esta parte, la segunda integral, queda igual. Entonces, ¿ven? Acá le cambie el orden del límite. Y bueno, pero como es par, f de menos x es igual a f de x. ¿Cierto? Ingeniero, Sí. ahí usted está aplicando una de las propiedades de las integrales curvilíneas. No, integrales de análisis 1 nomás. Estamos haciendo integral de análisis 1 nomás. Pero cuando cambia digamos, el Claro, sentido de integración. es por la no, cuando cambio el límite, porque un menos delante de la integral, ¿ve? Ese menos que tengo ahí, que es menos diferencial de x, podría salir afuera, o absorberlo cambiando el orden del límite. Acuérdate que cuando yo cambio el límite inferior lo paso a superior y el superior lo paso a inferior, la integral se me cambia de signo. Es una propiedad de... ¿no? Claro, eso es lo que decía, la propiedad de las integrales Es la curvilíneas. propiedad de integrales simples. Bien, bien. Integral Gracias. simple. Entonces, pero como f de menos x es igual a f de x porque es par, entonces la cambié y la puse, ¿eh? Y me queda dos veces. Entonces, lo que nosotros ya sabíamos y lo podíamos
lo solíamos hacer ya en la práctica, acá es como que lo demostramos de nuevo, ¿no? Entonces, esta con esta se suman, son 2. Por eso queda que cuando es par, en un intervalo centrado en el origen, ¿no es cierto? La integral entre menos pi y pi es lo mismo que poner 2 entre 0 y pi f de x, ¿no es cierto? El doble, entonces, en vez de integrar entre menos pi y pi, integro entre 0 y pi. Que normalmente el 0 es más fácil de evaluar, etc. Significa que la función par tiene simetría respecto del eje y, ¿no es cierto? Es decir, lo que tenemos del lado derecho del eje y toma los mismos valores que los que tenemos del lado izquierdo del eje y. Después vamos a ver, porque hay una afirmación que vamos a ver en un rato, que no importa tanto si está centrado o no, lo que importa es que sea periódica del periodo 2pi, y si lo integramos entre menos pi y pi o entre 0 y 2pi, la conclusión es la misma. Se puede hacer 2 veces sobre la mitad del intervalo. Pero bueno, acá es como que queda bien clarito, cuando está centrado en el origen, queda así. Si es impar, se cumple que f de x es igual a menos f de menos x. Es menos, ¿cierto? Por eso se llama impar. Porque del lado derecho del eje de la y tiene un signo, y del lado izquierdo del eje de la y tiene el signo opuesto. Igual valor, pero el signo opuesto. O bueno, podría ser esta otra forma, ¿no es cierto? Menos x. El asunto es que siempre hay un menos afuera, ¿cierto? Bien. Esto ya sabíamos nosotros que esto da 0, ¿no es cierto? Bueno, acá se demuestra, hicimos lo mismo, es decir, desglosamos el intervalo, reemplazamos, acá corté un poco, ya acá ya lo di vuelta, porque acá daría el diferencial, menos diferencial de x, pero ya absorbí el menos con este para simplificar pasos, y llego al final, a la conclusión que, bueno, f de menos x es igual a menos f de x. El menos lo dejo afuera, y bueno, esta igual a esta, nada más que esta negativa se anula. Entonces, cuando la función es impar, esta integración en el periodo 2pi, que va de menos pi a pi, da 0, ¿cierto? Esto significa que la función impar tiene simetría respecto del origen. Bien. Bueno, además hay otras cositas, como trabajamos con funciones seno y coseno, es importante saber que la función seno es una función impar, el seno de menos x igual a menos seno de x, y que la función coseno es una función par. Coseno de menos x igual a coseno de x. Bueno, aplicando todo esto a los coeficientes, se simplifica mucho el cálculo. Cuando se trata de función par o impar, porque ya sabemos cómo se van a comportar las integrales respecto de este intervalo. Entonces yo sé que si esta es impar, bueno, cuando haga la integral de la función, por ser impar, me va a dar 0 en el intervalo este de longitud 2pi. Y la sub n, ¿qué va a pasar? Recuerden que hay una álgebra de funciones pares e impares. Esta es una función impar. Y esta es una función par, porque es coseno. Entonces, impar por par es impar. Ese era el álgebra de funciones pares e impares, ¿no? Impar por par es función impar. Entonces, en un intervalo de 2pi me va a dar 0. Porque toda esta función es impar. Y acá, ¿qué va a pasar? Voy a tener impar por impar. El seno es impar, ¿no es cierto? Entonces, impar por impar me da par. Impar por impar, par. Entonces, se cumple que puedo integrar entre 0 y pi y multiplicar por 2 la integración. Entonces, fíjense que esta me da todo, estos dos me dan 0, o sea que lo único que me queda vivo son los coeficientes de 0. Esto significa que voy a tener una serie de seno, una serie de funciones seno. Y con la par va a pasar algo similar, pero opuesto a su vez, ¿cierto? Como acá f de x es par, acá voy a poder integrar entre 0 y pi
y multiplicarla por 2. ¿Mm? Acá, esta es par, función par, coseno es par por par es par. Entonces también la voy a poder multiplicar por 2, integro entre 0 y pi. Todo esto es función par y la multiplico por 2 entonces. Y Bn voy a tener función par por impar, función impar. Entonces me va a dar 0 el coeficiente. Entonces voy a tener una serie de cosenos con un valorcito acá, pero una serie de cosenos. ¿Mm? Y acá hay un ejemplito. El ejemplo desarrolla por serie de Fourier la función f igual a x en el intervalo menos pi pi. Como ven, el intervalito es este, menos pi pi, es un diente de sierra, ¿no es cierto? Un diente de sierra, esta función. Pero como es serie de Fourier, y después la n se la podría hacer valer por cualquier entero, se puede ir hacia menos o hacia más. En definitiva, desarrollo esto en este intervalito, pero después sé que es válido para todo. Entonces, digo, sub 0 como una función impar, fíjate vos, porque x es función impar, ¿no es cierto? F de un x positivo me da acá, pero del mismo valor negativo me da acá abajo, es decir, con signo contrario. Entonces me va a dar el primer elemento, que es la sub 0, me va a dar 0. Por lo tanto, la sub n también me va a dar 0. Porque tengo impar por par, ¿cierto? 0. Y el b sub n, ahí cálculo. ¿Ven? Aquí he podido simplificar el cálculo. Acá no hizo falta calcular y acá calculo uno solo. Entonces digo, bueno, puedo calcular sobre medio intervalo de 0 a pi y pongo el 2. Y bueno, esto como es un producto, ¿no es cierto? Es x por seno de x, bueno, se hace el trabajito de integrar por parte, ¿no? Tengo, esta la llamo u, siempre elijo la más difícil que sea fácilmente integrable. Como seno es fácilmente integrable, es la más difícil, esa es la que elijo como b'. Y esta sería la otra, la u. U igual a x, bueno, u' va a ser 1. B' es seno de nx, bueno, b, que sería integrando, va a ser menos coseno de nx sobre n, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, si derivo, el coseno lo tengo que derivar como negativo, ahí se me iría ese menos, ¿no es cierto? Y aparte, al derivarlo de adentro, me queda un n afuera, ya se me iría este n, entonces me quedaría el seno de nx si yo derivo de nuevo, ¿no es cierto? Es decir, se puede verificar. Entonces voy a tener 2 sobre pi, ahí está el 2 sobre pi, ¿ven? Tengo el x, que es el u por b, ¿no es cierto? U, que es x, por b, que es menos coseno de nx por n, menos coseno sobre n, integrando entre 0 y pi. Y ahora, si recuerdan, era menos la integral de u' por b ahora, ¿cierto? Pero como es menos b, menos con este menos que tengo acá, ¿no es cierto?, de b, se me hace más. Como tengo 1 sobre n, tengo 1 sobre n acá. Como u' es 1, queda 1 ahí que no se pone, y el coseno de nx, ¿no es cierto?, que es ese que está ahí. Entre 0 y pi. Bueno, esta directamente ni la hago, porque ya sé que el coseno, la integral del coseno me va a dar seno. Por más que no sea un periodo de 2pi, sé que el seno valuado en 0 y en pi me dan 0. Entonces, valuado en las puntas del seno, ¿no es cierto? Al integrar me da seno, en 0 y en pi me da 0 el seno, ¿no es cierto? Entonces se me anula. Y en cambio este sí vale. Empiezo evaluando, en pi, ¿ve? Me queda 2pi y el n. ¿Ve? Pongo el n ahí abajo. Al poner pi me queda menos pi. Cambio el x por el pi. Y acá también cambio el x por el pi, me queda coseno de n pi.
Después tendría que ser menos la evaluación en 0, pero como tengo el x0 acá, ¿no es cierto? Se me anularía toda la expresión. Entonces me queda solamente la evaluación en pi. A su vez, en serie, si se acuerdan cuando trabajamos en serie, el coseno de npi me da menos 1 elevado a la n. ¿Por qué? Y porque si n es 1, el coseno de pi, ¿no es cierto? El coseno de pi es menos 1. ¿Ve? 1 me da menos 1. Si hago n2, me va a dar coseno de 2pi es 1, ¿cierto? Entonces, menos 1 a la 2, 1. Bien. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un menos acá. Ahí tengo un menos 1. Menos 1 a la 1 por menos 1 a la n me queda menos 1 a la n más 1. ¿Eh? Y entonces incorporo ese menos dentro de la potencia. Y entonces me queda el b sub n, 2 sobre n, menos 1 a la n más 1. Y esto ya me permite armar la serie. Porque este es 0 a n es 0 y tengo que empezar a trabajar con esto. Entonces tengo el 2. El 2, cuando n1, me queda 1 sobre 1 y 1 positivo acá, porque 1 más 1 es 2, ¿cierto? Positivo. Después, cuando n es 2, voy a tener un medio, porque ve que tengo acá el n, lo tengo abajo, entonces un medio, seno de 2x, porque el n está ahí también dentro del seno. Este 2 es el que sigue de factor acá, ¿no es cierto? Después voy armando, después, cuando es impar es positivo, cuando es par es negativo. Es 1/3 seno de 3x, después el que sigue va a ser menos, ¿no es cierto? 1/4 sobre 1/4 por seno a la 4x y así sucesivamente hasta el infinito, ¿cierto? O sea que hemos descompuesto una función como esta, que es una función lineal, no sé, una recta que pasa por el origen, la hemos descompuesto en una serie de Fourier de senos. Y acá está la afirmación que les contaba. Una función que es periódica de periodo t, por ejemplo, estábamos trabajando de periodo 2pi, ¿no es cierto? En este caso sería, esto es algo más general todavía, pero de periodo t, si le ponemos 2pi, serían los que estuvimos viendo hasta recién, ¿no es cierto? Integrable en un intervalo de longitud t, verifica esto. Es decir, lo que importa es que, fíjese, es función periódica, ¿no? Entonces, no importa dónde empieza dónde lo empieza a tomar al periodo, siempre que la longitud de la integración sea la del periodo, lo puedo igualar a esto, ¿eh? Entonces, no importa si empiezo en A, mientras el intervalo tenga longitud t, o longitud del periodo. Esto es algo del análisis 1 también. Eso significa que la integral en todo intervalo de longitud t toma el mismo valor. O sea que tranquilamente lo podría integrar entre 0 y t, por más que empiece ahí. Bueno, esto como para entrar a ir generalizando el desarrollo de serie de Fourier gracias a esta afirmación, ¿no es cierto? El desarrollo de Fourier de funciones en el intervalo 0,2pi. La afirmación anterior nos permite decir que el desarrollo de una función periódica como la que vimos recién, si fuera desarrollo entre menos pi de periodo 2pi, podría ser desarrollada en el intervalo 0,2pi sin que se produzca cambio en la serie. ¿Eh? Es decir, tendría los mismos coeficientes. Pues acá tenemos el ejemplo, estamos haciendo la misma por las dudas. Le pusimos algo diferente. En vez de poner una recta de pendiente 1, le pusimos una recta de pendiente B, que es el t cateto sobre pi. Pero en definitiva es recta, ¿no es cierto? Y como estamos tratando de decir que es tensión, se supone que no va hacia el lado negativo, porque de alguna manera el X que tengo acá, y que ya vamos a ver, depende de alguna manera del tiempo, ¿no es cierto? Porque las tensiones tienen que ver con
las ondas tensionales o de intensidad de corriente tienen que ver con el tiempo, ¿no es cierto? Cuando son periódicas, en este caso sería un diente de sierra, con esta amplitud, esta pendiente, y periódica, de periodo 2pi, ¿no es cierto? Bien, esta sería la fórmula general. La fórmula general. Y empezamos a trabajar. ¿Ven? Acá, entre 0 y 2pi, como es una función impar, porque es recta, ¿no es cierto? Acá si la pudiéramos continuar, sería impar, ¿no es cierto? El valor en más es igual al valor en menos, pero negativo, ¿no es cierto? Cambio del signo. Y por la afirmación que vimos, hemos cambiado el integro entre 0 y 2pi, pero la función sería entre 0 y 2pi, sería este pedacito de función y este otro pedacito de función hasta el pi, ¿no es cierto? Además que esta, si bien no es la misma recta, porque pasa por otro, no pasa por 0, sino que pasa por pi, tiene los mismos valores que si estuviese de este lado, compartiendo la misma recta. Tiene exactamente los mismos valores. Entonces, entre 0 y 2pi se te hace 0, por ser impar, función impar. Y a n, ¿qué va a pasar? A n, si bien acá lo desgloso, pero como es función impar por coseno, que es par, impar por par te da impar. Entonces, esto me tiene que ir a 0. Pero acá de todas maneras desglose para que veamos cómo son las rectas. Esta sería la primer pedacito que va de 0 a pi y que es la que llega hasta la amplitud B de tensión. Vale la pendiente B sobre pi. B sobre pi por X. El 1 sobre pi va, el 1 sobre pi, y después, como lo desglose en dos partes del intervalo, acá va entre pi y 2pi. En realidad es otra recta, ¿no es cierto? Pero que tienen los mismos valores que si hubiese continuado acá la X. ¿Qué tiene que ver con la misma pendiente? B sobre pi. En la misma pendiente, ve que son paralelas. Pero pasa, el 0 es en 2pi, entonces es X menos 2pi. Pero también es una función impar por par. Entonces da 0. Y acá, en B sub n, acá hice todo, en definitiva, para que veamos que funciona el par, la regla de los pares y los impares, vale igual aunque estas sean dos rectas diferentes, ¿no es cierto? Fíjense, tenemos f de x, que esta es impar, por impar me da par, ¿no es cierto? O sea que tendría que ser dos veces f de x con esta en la mitad del intervalo, ¿no es cierto? Bien, pero acá le hice todo. Hice de 0, o sea que acá desglose entre 0 y pi, que va con la primera recta, ¿ve? La pendiente b sobre pi, x, más el 1 sobre pi entre pi y 2pi, que es el otro pedazo de intervalo, con la misma pendiente, pero x menos 2pi, por seno de nx. Fíjense de que esto, como es valores constantes, puede salir afuera, me va a quedar un pi cuadrado acá afuera, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Bien, integro, esto es por parte. Como lo saqué a la parte constante, la saqué afuera, en definitiva me está quedando el u, lo llamo x. Me está quedando parecido a lo que hice antes, ¿no? U' va a ser 1, B' va a ser seno de nx, el seno de nx, y al integrar me da menos coseno de nx sobre n. Esto ya lo habíamos hecho antes. Entonces reemplazo, ¿ves? Reemplazo acá.
menos x por coseno de nx sobre n. ¿Ves? Menos x por coseno de x sobre n. Entre 0 y pi. Menos, con este menos se me hace más, 1 sobre n coseno de nx. ¿Cierto? Que es 1 por esto. Esto ya se equivale a 0 porque es la integral de coseno me da seno. Y seno en 0 y pi se me va a anular. Entonces lo que me va a valer en esta parte es esta. Ahora voy a la segunda parte que es esta. Hago lo mismo, ¿ves? U es x menos 2 sobre pi. Y acá, cuando hago prima, me queda 1. Y del otro lado, como el b' es el mismo, me queda igual acá el b, ¿no es cierto? El mismo que acá, bueno, me queda igual. Entonces me va a quedar como menos, acá entonces menos x es menos x menos 2 pi. Coseno de nx sobre n, igual que acá. Acá me olvidé poner x integral entre 0 y pi, ¿no es cierto? Entre pi y 2pi. Se integra entre pi y 2pi. Y después me va a quedar lo mismo, ¿cierto? 1 por esto, que ya lo hicimos acá, que me da 0, porque por ser la integral del coseno, ¿no es cierto? Que me da seno, seno entre pi y 2pi es 0. Entonces la que va a valer es esta y la que va a valer es esta. Entonces empiezo a valor. Y me queda b sobre pi cuadrado n y menos pi, ¿ves? Menos pi, porque evalúo el x en pi. Por coseno de n pi, porque aquí vale pi. Menos la evaluación en 0 queda 0. Esto es 0, voy a esta otra. B sobre pi cuadrado n. B sobre pi cuadrado n. Cuando evalúan 2pi, fíjate, 2pi menos 2pi me da 0. 2pi menos 2pi. Y cuando evalúo en pi me va a quedar, va a ser en la evaluación de abajo, ¿no? En el límite inferior va a ser menos de la integración, ¿no? De la regla de Barrow. Este menos es ese menos. Y al evaluar en pi acá, me queda menos pi, que es lo que tengo acá adentro, menos pi. Entonces, menos, me va a quedar menos, ¿cierto? Coseno de n pi. Entonces, fíjate, acá me queda menos pi, coseno de n pi, coseno de n pi, con el mismo factor, entonces es 2 veces. Esta es igual que esta. 2 veces. O sea que estamos comprobando la afirmación que dijimos antes, ¿no es cierto? No importa si lo integro entre menos pi y pi, si lo puedo integrar entre 0 y 2pi, da lo mismo. Una función impar integrada en el periodo 2pi, ¿no es cierto? Se puede multiplicar por 2. E integrar en la mitad de intervalo. Equivale a haber hecho esto. 2 sobre pi entre 0 y pi, es decir, en la mitad del intervalo. Y bueno, acá me quedo, ¿ves? Me quedó el menos 2pi. Este coseno de npi ya sabemos que es menos 1 a la n. Con este menos va a ser menos 1 a la n más 1. Con el menos este que está acá. Le subo una unidad acá. Y me va a quedar esto positivo, es 2b sobre npi. Lo que es constante, lo que no varía es 2b sobre pi, queda afuera. Y lo que sí varía va quedando adentro. ¿Ves? Una serie de senos. Entonces, cuando sea 1, me va a quedar positivo, porque acá me va a quedar cuadrado, seno de 1x, menos 1/2 seno de 2x, más 1/3 seno de 3x, y así. Ahora, si se fijan, lo único que ha cambiado es la pendiente de la recta, que la tengo acá, respecto de lo que hice acá. ¿Ve que el 2 está? Lo único que falta es la pendiente. Todo el resto de la serie es igual. Y acá la desarrollé en menos pi, pi. Y acá la desarrollé entre 0 y 2pi.
y lo único que cambio es la pendiente de la recta, que lógico, en la otra era pendiente 1, por eso queda el 2 solo, y acá es pendiente B sobre pi, que queda acá afuera. Pero los elementos es lo mismo, ¿sí? Bueno, hacemos un recreito de 10 minutitos y volvemos, ¿ah? Así descansan un poquito. Hacemos el segundo tiempo en 10 minutos. ¿Sí? Bueno, profe. Ahí está.